buscar en nuestras Biblias el texto de la meditación de hoy, que lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer, aunque en el boletín pone del 10 al 16, vamos a leer del 5 al 10. Al 11, para ser más exacto. Vamos a leer hasta el 11. Si queréis acompañarme, podemos hacer una lectura antifonal, si lo estáis teniendo. Empiezo yo por el 5, leemos uno cada uno y terminamos juntos con el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aun cuando contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, leemos juntos, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga a cada uno en el día de hoy. Un día de hoy importante. Hoy estamos juntos, estamos dando culto. No hay nada que podamos hacer mejor que estar dando culto delante de Dios en este día. Porque hoy es el día que nunca más va a volver a repetirse. Amén. Y hoy tenemos que tomar la bendición que nunca antes hemos tenido y que nunca después tendremos. Es la bendición única que Dios tiene para nosotros en este día. Por eso, tan importante es el método con el que vivamos en el día de hoy. Tan importante, donde puede traer muchas y grandes bendiciones si entendemos bien este día. A veces cuando vamos a un retiro, y yo creo que todos hemos ido a un retiro, a unas conferencias, es verdad que recibimos mucha gracia, ¿verdad? Vamos a un retiro y venimos, como se suele decir, venimos con las pilas puestas. Recibimos mucha gracia. Pero cuando volvemos a nuestro campo, nos damos cuenta que parece que nos están esperando en el campo, parece que nos están esperando los demoniejos, ¿no? Están por ahí esperando a que descendamos y que vengamos y empiezan a surgir problemas y la gracia la empezamos a perder y empieza a producirse tristeza en nosotros. ¿Amén? Hay veces que nos cuentan algunos misioneros, algunos pastores, alguna vez también hemos experimentado, cuando estás en un campamento, cuando estás haciendo unas conferencias, cuando estás participando de las conferencias o cuando tienes un tiempo de mucha concentración y estás muy involucrado en el ministerio y predicando y yendo a las casas y anunciando el Evangelio, cuando estás un tiempo así, muy intenso, cuando llegas luego a tu casa, a tu hogar, hay como una especie como de depresión o una especie de bajón donde te sientes triste. ¿No os ha pasado? ¿No os ha pasado a vosotros? Algunos dicen así. Bueno, a veces ocurre porque da la tensión del esfuerzo, luego viene una gran tristeza. Hay dos tipos de tristeza. O mejor dicho, ¿cuál sería la peor tristeza que pudiéramos tener o recibir? Nos damos cuenta que a veces la peor tristeza que pudiéramos tener
o podríamos recibir, es la que sufrimos a través de las personas. Por ello es que tenemos muchas pérdidas, por causa de las personas. Es verdad que tenemos muchos y grandes problemas, a veces ocurren, ¿verdad? No estamos exentos de problemas. De hecho, una vez un joven estudiante fue a un profesor muy reconocido, muy famoso, y le dijo: profesor, tiene que ayudarme. ¿Qué puedo hacer para salir de los problemas, para salir de las dificultades? Porque no quiero sufrir. El profesor le miró y le dijo: mira, vas a ir a un sitio que yo te voy a indicar. Le dio una dirección y le dio una nota. Mira, cuando llegues a esta dirección, abres la nota y lees las indicaciones, y lees el comentario. Muy agradecido, este joven salió de la presencia del doctor, el profesor, y muy ilusionado cogió la dirección y empezó a correr. Cuando llegó, miró la dirección, miró el lugar y dijo: no sé si me habré equivocado. Era un cementerio. Lo mandó a un cementerio. Me habré equivocado, dijo. No sé, voy a mirar la nota que me dio el profesor. Y en ese momento abrió la nota y dijo: este es el único lugar donde las personas no tienen problemas ni dificultades. ¿Qué significa esto? Siempre va a haber problemas y dificultades. Por eso, en esta vida tenemos que ver estas cosas como algo normal. No es algo místico, no es algo extraordinario. Es algo normal. Ya dice la palabra que lloverá sobre justos y sobre injustos, ¿verdad? No hay que verlo de una forma anormal. Pero sí que es verdad que podemos ver que la Biblia nos dice en el pasaje de hoy. Podemos ver que nos dice. Y en el pasaje que hemos leído nos dice que hay dos tipos de tristezas. Hay dos tipos de tristeza. No estoy hablando de la tristeza de ayer, del fútbol, ¿verdad? Como decía esta mañana. Que unos estaban tristes porque perdieron y otros estaban llorando porque ganaron, ¿verdad? Hay dos tipos de tristeza. Bueno, hay un tipo de tristeza que puede ser la que vimos ayer, la que la gente lloraba porque su equipo había perdido. Es la típica tristeza del mundo, pero que nos trae, dice la palabra, que nos trae la muerte y la destrucción. Es un tipo de tristeza que nos trae la muerte. Y la que hace que busquemos a Dios, y hay otra que nos hace encontrarnos con Dios, que nos hace buscar a Dios, que nos hace buscar el reino de los cielos. Amén. Hay dos tipos de tristeza. La que te lleva a la muerte y la que te lleva al reino de los cielos. Es lo que nos dice la palabra de hoy. Si somos atrapados por la tristeza del mundo, será un camino en el cual el diablo va a estar en un jardín de infancia contigo. Va a estar en un parque de atracciones. Va a estar disfrutando, porque va a estar todo el tiempo, vas a estar sufriendo. Tenemos que tener una preocupación para descubrir cuál es el camino de Dios que nos trae la sabiduría para vivir este mundo. Cuando yo entiendo ese camino de Dios, es cuando yo voy a empezar a experimentar el mayor poder del Evangelio. En ese momento, cuando yo veo ese tipo de tristeza que me lleva a la presencia de Dios, voy a empezar a experimentar que el poder de Dios es tremendo, es grandioso. Por eso no tenemos que rechazar las cosas de principio según vienen, sino tenemos que ver, según la realidad que viene, qué camino vamos a tomar. ¿Vamos a tomar el camino del mundo y vamos a sufrir como la gente del mundo? ¿Donde el diablo va a estar trabajando con nosotros y va a estar divirtiéndose con nosotros? ¿O vamos a estar buscando la presencia de Dios, el reino de los cielos, para experimentar el poder de Dios, aun en medio de una tristeza que puede ser muy lógica, pero experimentando el poder de Dios? Si tenemos esa tristeza para buscar el reino de Dios, el poder de Dios se va a revelar en tu vida. ¿Qué ocurrirá entonces? Y si así ocurre, ¿qué va a pasar? Si ese poder de Dios se va a manifestar en mi vida, lo que voy a ver es que los desastres que nadie puede solucionar se van a detener rápidamente. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay un texto en un salmo que dice: caerán, voy a leer aquí, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Qué más continúa? Pero a ti no te tocará. Amén. Es la palabra. Esos desastres que podremos vencer y detener. El poder del Evangelio soluciona, por lo tanto, todos los desastres y problemas. Cuando nosotros perseveramos para establecer el reino de Dios, no es un sufrimiento, es una bendición. Entonces, esa situación, esa tristeza, es por causa del Evangelio en ese momento. ¿Qué va a ocurrir? Que el respaldo del reino de los cielos, el ejército espiritual, ese ejército de ángeles, viene para ayudarnos, para guiarnos.
Son grandes bendiciones. Elijamos correctamente. ¿Qué tengo que elegir? Que las preocupaciones del mundo, las preocupaciones que hay en el mundo, tenemos que empezar a desecharlas para establecer el reino de los cielos. ¿Amén? Por lo tanto, yo os bendigo en el día de hoy. 3 cosas tenemos que agarrar en el día de hoy, que tomar en el día de hoy. 3 cosas. Yo os bendigo para que esta primera podáis estar haciéndola en el día de hoy. Deshaceros de todas las preocupaciones del mundo. Deshaceros de todas las preocupaciones que hoy en día están alrededor de vosotros. Que este mundo os trae. Porque no sirven para nada. No te preocupes por las cosas del mundo. Dentro del Evangelio nos tenemos que deshacer de esas inquietudes. Dentro del Evangelio tenemos que deshacernos de esas preocupaciones que tenemos en el mundo. Empieza a deshacerte de todas las heridas que puedas traer, que puedas tener en el día de hoy. Si estas heridas no se sanan, terminan en un cáncer espiritual. Se van a enquistar en tu vida, se van a integrar en tu ser de tal manera que te va a empezar a devorar por dentro. Ese es el cáncer, ¿verdad? Las células que empiezan a devorar las células buenas. Espiritualmente ocurre lo mismo. No permitas que estas heridas devoren tu vida. Todas las heridas dentro del Evangelio tenemos que verlas porque llegan a ser, si lo vemos bien, una gran oportunidad. Tengo que cambiar el pensamiento de la herida por la oportunidad. Hoy decíamos, si yo no cambio mi pensamiento, no puedo cambiar mi vida. Y si no puedo cambiar mi vida, voy a estar siempre sufriendo bajo el látigo o el yugo del diablo que me va a estar toda la vida metiendo el dedo en la llaga y en la herida, continua y constantemente. Y cuando quiera levantar cabeza, porque quiera ir a un congreso y diga, ¡qué bien!, te va a venir y va a decir, pero acuérdate de cuál es tu situación, acuérdate de cuál es tu herida, acuérdate de lo que estás sufriendo. Y de pronto la tristeza te llenará de tal manera que te producirá y te llevará a la muerte. Todas las heridas tenemos que verlas como parte del proceso y como parte de la oportunidad que Dios tiene. Tranquilo, oportunidades vendrán a tu vida, decíamos esta semana. Mira en la vida de José, hubiese tenido esas heridas, que le hubiesen acontecido un grave problema, si no hubiera mirado correctamente de ver cómo sus hermanos, sus propios hermanos, carne de su carne, sangre de su sangre, lo venden como esclavo porque lo quieren matar. ¿Cuán herido no quedaría una persona al ver esto? Pero en medio del problema vio que era el camino para ir a Egipto. Vio que era el plan de Dios para que se pudiese postrar delante de Dios a solas. Y pudo entender, gracias Señor, no me habéis traído vosotros aquí, ha sido Dios quien me ha traído a Egipto. No habéis sido vosotros, era el plan de Dios que me ha venido a Egipto. Si yo no entiendo esto, voy a estar sufriendo toda mi vida. Voy a estar amargado por la vida, porque mis hermanos me vendieron, me traicionaron, me quisieron matar. Voy a estar amargado. Pero si yo estoy entendiendo, esto es plan de Dios, porque Dios quiere tener algo mejor conmigo, yo voy a buscar su presencia, voy a buscar el reino de Dios. Aunque esté en una cárcel, voy a ver que el reino de los cielos se me va a establecer en la cárcel. Y voy a empezar a ver y a disfrutar que Dios está conmigo. Es lo mismo, es la misma situación, vas a terminar en el mismo lado, pero hay 2 caminos donde tú lo puedes ver. Lo puedes ver con el camino de la pesumbre y de la muerte, o lo puedes ver con el reino de los cielos y la vida. ¿Cómo lo vamos a ver? El acontecimiento es el mismo. Como tú lo veas, es diferente. ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué soy un hijo adoptivo? Una persona así tendría muchos problemas, pero Moisés hizo algo distinto. No se quedó enganchado en eso. ¿Qué es lo que entendió? Dios me ha enviado para conquistar la cultura de Egipto. Dios me ha enviado para conquistar esta cultura pagana. Y lo descubrió siendo un anciano de 80 años. Pero en ese momento se levantaron grandes milagros a través de su vida. Por eso os bendigo que podamos tirar todas las heridas y todas las cosas que no sirven. ¿Por qué la iglesia es así? Esto lo hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué la iglesia es así? Ay, a mí me gustaría de otra manera.
Pero Samuel no preguntó eso, no preguntó nada de eso. ¿Qué es lo que entendió? Dios me ha enviado como protagonista para salvar la iglesia. Dios me trae como protagonista para orar por este lugar. Las personas no entienden por qué estoy aquí. Para que tú ores por esta iglesia. Para que a través de tu obra, de tu labor, no haya más guerras como en el campo donde estuvo Samuel. Para que cuando tú estés dando la palabra no caiga ninguna de tus palabras en el suelo ni en tierra, sino que se cumplan. Dios te ha enviado con un plan y un propósito. ¿Por qué estás aquí? Si esta iglesia es muy rara, ¿para qué ores por ella? ¿Por qué este pastor tan raro? No es para que le cortes la cabeza, es para que ores por él. ¿Por qué este hermano que me has puesto al lado es un hermano que tan raro? Para que ores y le bendigas. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Un hermano raro? Pues le damos una patada y lo echamos. ¿Verdad? No quedaría nadie en la iglesia. Porque todos somos raros. ¿Hay alguno que no sea raro aquí? ¿Hay alguno que no sea raro? Todos seríamos raros, el uno para el otro. Pero ¿para qué Dios me trae aquí una iglesia llena de gente rara? ¿Para darme cuenta que el raro soy yo? Para orar por la iglesia. Dios me ha traído a este lugar para llamar, para orar por causa de Cristo. ¿Por qué el mundo es de esta manera? ¿Por qué el mundo es tan complicado? ¿Por qué el mundo es tan extraño también? Tan extraño, donde hay personas tan extrañas. Si en la iglesia hay gente extraña, ¿fuera? Si aquí somos raros, ¿fuera? Por eso digo, Señor, gracias que aun siendo raros, Dios está con nosotros. Ni te cuento los que fuera, que el diablo está con ellos. Y David lo vio, porque hay gente tan rara. Pero Dios, o David, mejor dicho, sabía que había sido llamado para ser el protagonista, para salvar la época, para salvar la sociedad. Yo veo la gente rara. Podemos hacer dos cosas. Veo gente rara y me meto en la iglesia y cierro la puerta. Ya está, cierro la puerta. Pero Dios no me ha llevado a eso. ¿A qué me ha llevado Dios? A que salga la gente, a que cambie la sociedad. Dios nos ha llamado como protagonistas para traer el evangelio a este lugar. Yo cuando vine a Parla, algunos quedan de aquella época, ¿verdad, María José? Algunos quedan. Yo cuando vine a Parla dije, ¿qué sitio más feo? María José, ¿era verdad o no es verdad? ¿Era feo o no era feo Parla? Muy feo. Y yo preguntaba, Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? Gente rara, de verdad, ¿eh? No es como ahora. Había gente rara. No por María José, que es encantadora, pero es de las pocas que había. Bueno, y Rosalía también estaba, es verdad. Pero tú eras de la excepción de la regla. Pero cuando llegamos aquí, ¿qué sitio más feo? ¿Qué gente más rara? ¿Por qué Dios me ha traído aquí? Puedes hacer dos cosas. No entenderlo y estar quejándote. ¿Por qué, Señor, me has traído a Parla? ¿Por qué, Señor, no sé qué? Esta gente muy rara, esta gente muy fea, esta gente no sé qué. Dios nos ha traído para cambiar la época, para cambiar la sociedad. Ya eres el sitio más hermoso que hay. Amén. Y ahora, si no, Dios no me saca, de aquí no me saque ni la Guardia Civil. Si Dios no dice nada. Por eso tenemos que verlo así. ¿Cómo puede ser un país así? Un gobierno tan raro con tantos problemas. Y la gente dice, qué raro es este país. Vienen los extranjeros y ven y dicen, qué país más raro. La siesta y costumbres raras que tienen. Es verdad que pueden haber cosas raras. Pero Eliseo entendió una cosa. Entendió algo. No me importa Gilgal, no me importa el lugar, no me importa el Jordán, no me importa Jericó. Dame una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que debe de estar en nosotros. Si nos tenemos que enfrentar a la muerte, ¿qué ocurre? Isaías lo tenía claro. No importa, aunque todo esté muerto y destruido, Él dio un mensaje de vida. El remanente se levantará. Aunque todo muere y se destruya, y aunque aparentemente esté muerto, dará la vida al remanente.
Isaías entendió esa palabra. La iglesia primitiva lo comprendió. ¿Hasta qué punto fue perseguida? Y no hubo queja porque entendió que ese era el camino. Porque si no hubiera habido persecución, no hubieran podido llegar a Roma. Y si no hubieran podido llegar a Roma, jamás hubiese podido llegar a hacerse la evangelización del mundo. No se hubiesen podido detener los desastres de esa época. Era necesaria la persecución para que se llegara a Antioquía. De Antioquía pasaran a Macedonia, de Macedonia a Roma, para que de Roma a España, que era el último de la tierra. Era necesario. ¿Cómo lo vamos a mirar nosotros? ¡Ay, que hay persecución! Nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a hacer esto, nos vamos a enterrar. Mejor nos escondemos, mejor nos dejamos, nos callamos, no proclamamos, nos escondemos. Y hoy en día todavía sigue habiendo creyentes que están escondidos. Algunos son de la secreta, solamente aparecen los domingos para el culto. Durante la semana van escondidos con la secreta, como la policía. Si tenemos un conflicto, si tenemos una dificultad, si tenemos un problema, que a ver los haylos, están ahí, es el tiempo. Escucha bien, es el tiempo para poder renovarnos, para poder renovar nuestra vida. Es la señal que Dios nos da para que empecemos a renovarnos. Porque quizás, como la iglesia primitiva, quizás nos acomodamos. O podemos caer en el acomodamiento. Estamos tan a gusto. Leemos Hechos y dice que la iglesia primitiva tenía el favor del pueblo. Caía bien al pueblo. Había dado gracia delante del pueblo. Y eso te gusta. Nos gusta. Y hallamos gracia. Pues aquí levantamos nuestra enramada, aquí nos quedamos y aquí nos establecemos. Y de aquí no nos movemos. Y Dios dice, sí, espera un poquito. Esteban, ve a la iglesia de los libertos. Da el mensaje que va a cambiar la historia. Y un hombre, Esteban, dio un mensaje. A mi juicio, en un principio digo, tiene que estar medio loco. Pero luego vi, no, este era el plan de Dios. ¿Para qué? Para levantar la oposición, para que empezara la gran persecución, para que el evangelio rompiera con la estructura de Jerusalén solo y llegaran a Samaria, que llegaran a Judea, que llegaran hasta lo último de la tierra. Era necesario. Tenemos que ver el plan de Dios para poder empezar a renovar nuestra vida. ¿Por qué? Porque de esa manera, donde estábamos antes, con ese pensamiento, no podríamos hacerlo. Dios tiene que empezar a renovarnos. Por eso tenemos que salir. Tenemos que ver esto, porque cuando salgamos al mundo vamos a ver que todos están llenos de preocupaciones, que hay desastres, guerras y muchos problemas. Lo vamos a ver que están ahí. Yo no me puedo quedar enganchado por eso. Amén. Necesitamos las verdaderas lágrimas que pueden hacer que descubramos cuál es el deseo de Dios. A lo mejor es tiempo de que derramemos lágrimas por los motivos correctos. Muchas personas dicen, escuchamos muchas veces, que todo es difícil, que todo es muy difícil. Y es verdad. ¿Qué son las verdaderas lágrimas? Problemas, accidentes, situaciones difíciles, enfermedades. Eso es lo que habíamos entendido hasta este momento. Llorábamos por esas cosas. Llorábamos por esas circunstancias. Con el Evangelio me he dado cuenta de que hasta entonces estábamos llorando con lágrimas incorrectas. ¿Por qué? Porque solo lloraba por mi situación. Lloraba por mí. ¿Verdad? Cuando un familiar fallece, ¿por quién lloramos? ¿Por el familiar? No. Lloramos por nosotros. Por la ausencia del ser querido. Porque soy yo quien sufre. El difunto ya está en la presencia de Dios. Ese ya no llora, no sufre. Es más, si es hijo de Dios, está gozando en la presencia de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Lloramos. ¿Por qué? Por mí. Por mí. ¿Verdad que sí? Lloramos por nosotros. Pero después, por el Evangelio, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Mi pensamiento empezó a cambiar. Y empecé a darme cuenta por qué las personas
que están sufriendo, por qué las personas que están bajo maldición, bajo desastres, por qué no pueden conocer el Evangelio? ¿Por qué cuando tú le estás hablando de Cristo, que ves que están sufriendo, no pueden abrir su mente al Evangelio? Pero está sufriendo. No pueden entender. No puedo entender por qué la iglesia no predica el Evangelio. No lo puedo entender. Decimos que es absoluto, que es todo, que es completo, que es lo único que tenemos y lo válido, que es lo mejor que tenemos, pero no lo predicamos. No lo puedo entender. Tenemos la vacuna para la cura de todo problema espiritual, pero no lo predicamos, no lo anunciamos. A veces pregunto por qué los creyentes no tienen interés. ¿Por qué les da igual ir a dar culto o no? No lo entiendo. ¿Por qué se prefieren ir a otro sitio y otras cosas que se las come el diablo y la economía va al diablo y en cambio para el Evangelio no hay tiempo, no hay economía, no hay nada, no hay siquiera interés? No puedo llegar a entenderlo. Nos preocupamos por muchas cosas. Lloramos por nuestras casas porque hay que las vamos a perder si no pagamos la hipoteca y lloramos por eso. Lloramos si nos quedamos sin trabajo o lloramos por este problema o lloramos por aquel otro problema. Y yo cada vez que escucho que una iglesia se cierra, no lo puedo entender. ¿Por qué se cierra esa iglesia? ¿Por qué ese local que era una iglesia ahora lo están usando los musulmanes? ¿Por qué viajas por Europa y grandes iglesias, catedrales hoy en día se han convertido en discotecas? ¿Por qué se han convertido las grandes catedrales de Europa en bibliotecas? Algunas en garajes para coches. No lo puedo entender. ¿Por qué estando el Evangelio que llegó a través de Alemania, ahora mismo Alemania no es la cabeza del Evangelio, sino quizás, no voy a decir todo lo contrario, pero las iglesias se están cerrando? Iglesias luteranas grandiosas, 100, 50 miembros, a punto de cerrar porque no pueden mantener el local. Eso sí me provoca tristeza. Eso sí me provoca angustia. Eso sí que me provoca ese tipo de lágrimas. Tenemos que tener lágrimas verdaderas. Si tenemos esas lágrimas, Dios en su tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Pero a veces ni nos preocupamos, ni nos da igual. Pero sí lloramos por otras cosas. Nos preocupamos por las cosas que traen muerte. Abraham al principio no lo entendió y tenía lágrimas incorrectas. Abraham, tienes que salir de Ur de los Caldeos. ¿Por qué tengo que salir? Tengo que dejar a mi familia, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar? Inquietud y tristeza, porque ¿qué iba a hacer? Tenía lágrimas incorrectas porque no creía que Dios se ocuparía de él. No confiaba en que Dios se responsabilizaría de su vida. Y él solamente estaba preocupado de las cosas del mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué ropa voy a tener? Y nos preocupamos por esto. Por eso tenía lágrimas incorrectas. Su tristeza era una tristeza incorrecta. Pero un día empezó a tener lágrimas de verdad. Lágrimas verdaderas. Llegó un momento que entendió lo que era importante. Y llegó un momento y dijo, no me importa perderlo todo. Lot, mira, súbete a este monte y mira el lugar que tú quieras. Y el lugar que tú elijas, el que tú quieras, ese va a ser para ti. ¿Y tú qué vas a hacer, Abraham? Yo voy a levantar un altar a Dios. ¿Por qué? He entendido lo que es importante. He entendido lo que es trascendental. Y una persona que tomó esta decisión llegó a ser una persona importante. Llegó a ser una persona influyente, llegó a ser una persona económicamente pudiente, pero lo mejor de todo es que recibió la mayor bendición de Dios. A veces nosotros nos quedamos y hacemos las cosas porque si yo hago lo mismo que hizo Abraham, yo también voy a ser importante e influyente. Yo también voy a tener una buena economía. Yo también voy a tener a siervos como tenía Abraham, 317 siervos. Yo también quiero hacer eso. Voy a levantar un altar para que Dios me dé esto. Vas a seguir llorando.
Porque Dios no te lo va a dar. Dios no lo va a hacer porque tu motivación y tus lágrimas siguen siendo incorrectas. Estás viendo solamente las cosas del mundo. Dios le dio la mayor bendición. En tu simiente le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué le está diciendo? Tú serás origen de bendición. Donde tú estás, serás origen de bendición. La preocupación por el Evangelio tiene verdaderas lágrimas. Tiene una verdadera tristeza por causa del Evangelio. Una verdadera tristeza porque este Evangelio no se puede predicar más allá. Yo a veces tengo tristeza y estamos orando, yo quiero volver a Barcelona porque hay personas que necesitan el Evangelio y estoy orando y estoy diciendo, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Cuánto tiempo estamos orando porque queremos volver a Ecuador? ¿Cuánto tiempo estamos clamando porque queremos volver a Perú a estar reforzando las obras que se están levantando allí? Eso es lo que a mí me produce tristeza cada vez que hablo. Señor, tú sabes que no puedo ir. Y clamo, Señor, que tu reino se establezca porque yo no puedo. Ahí es donde está mi tristeza. La casa da igual. El coche da igual, las demás cosas da igual. Las verdaderas lágrimas que Samuel derramó fue para levantar el movimiento de Mizpa en su tiempo. Que las gentes se vuelvan al Dios verdadero y que dejen la idolatría. Era la inquietud de Samuel. Volveros de esos dioses paganos y gentiles. Volveros al Dios verdadero. Dejar toda la idolatría y venir delante de la presencia de Dios. Ese era el movimiento de Mizpa. Eso era lo que le angustiaba a Samuel. Dejamos la idolatría, volvamos a Dios. Eso es lo que nos debe de preocupar hoy. Las lágrimas de David fueron para derrotar a Goliat. Pero lo que le estaba inquietando incluso a David, ¿qué era? Mirad vuestras casas, qué bonitas son, qué lujosas son. Yo vivo en un palacio. Pero la casa de Dios está derruida. ¿Cómo tú puedes alegrarte? Le estaba diciendo. ¿Cómo podéis alegraros y tener tanto lujo en vuestras casas, tantas cosas que tenéis, y estáis viendo que el Padre, que Jehová Dios, no tiene un lugar para poner el arca? Le consumía en el corazón a David. Es la tristeza a la cual Dios ve a la persona. Y Dios bendice. Porque está viendo el corazón. ¿Cómo es posible que estéis así mirando vuestras casas y estéis viendo el lugar donde estamos dando culto a Dios y no se os mueva la conciencia? Le estaba diciendo. Yo no puedo dormir. Yo no puedo estar en mi casa, en un palacio, sabiendo que el arca del pacto está en una tienda ahí fuera. Las verdaderas lágrimas de Pablo y Timoteo conectaron y cambiaron el mundo, porque vieron la necesidad del Evangelio y él decía, tenemos que llegar ahí, tenemos que ir hasta el último de la tierra, es lo que nos angustia, lo que nos quita el sueño, que este Evangelio tiene que ser predicado hasta lo último, hasta la última persona. No comeré, no dormiré, no haré otra cosa hasta que esta palabra no haya sido predicada. ¿Qué nos está diciendo? Es la tristeza que establece el reino de Dios. Es esa tristeza donde el reino de los cielos se establece. Es una tristeza que tiene que ver con la salvación de las personas. Es la tristeza que trae vida, que mueve a las almas y las personas. La tristeza del mundo es muerte. Te vas a deprimir, vas a caer en una depresión, te vas a angustiar de tal manera que no vas a saber por qué vivir. Es la tristeza del mundo. Por eso tenemos que deshacernos de lo que trae muerte completamente. Tengamos la tristeza que establece el reino de Dios. Que haya este pesar que hay en el corazón de Pablo, de Timoteo. Y piensa, no es el error de nadie, el tercer punto, es para tener el fervor delante de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Si viene un problema, normalmente le echamos la culpa a las demás personas. Si viene un problema, ¿qué hacemos? Por causa de fulanito, de menganito. Adán, ¿dónde estás? No sé, la mujer que me diste. Siempre la culpa es de otro. Nunca somos nosotros los culpables. El ser humano es así. Pero el pasaje de hoy nos dice otra cosa. No es el error de nadie. No busques culpables. No trates de encontrar a alguien para echarle la culpa de todo. No es así. No es culpa de nadie. A veces viene una enfermedad grave. Y no viene porque sí, porque estamos en este mundo. Pero en realidad, ¿para qué es?
para que volvamos nuestros ojos a Dios, para que busquemos a Dios, para que podamos recibir el consuelo de Dios, para que nuevamente podamos estar delante de su presencia concentradamente, porque si no, no lo haríamos. Buscamos las cosas físicas y materiales por encima de todo. Os cuento una cosa, hace años, los que son más antiguos del lugar, Rosalía y Mariano, Antónica, lo conté. ¿Sabéis? Hace años nosotros estuvimos en Argentina, fuimos 2 o 3 veces a Argentina. Cuando en Argentina estaba un avivamiento grande y había un gran mover, fuimos a Argentina, mi esposa y yo. Algunos jóvenes también me acompañaron en aquella época, pero en uno de los viajes que hice, yo solo quiero recordar, fui a una iglesia donde un chico que me acompañaba, de allí de Argentina, me dijo, oye, ¿quieres ir a una iglesia donde hay esta experiencia o esta situación donde cae polvo de oro y piedrecitas de colores? Yo dije, bueno, ya que estoy en Argentina, en Buenos Aires, ya que estoy aquí, digo, pues vale. No es la motivación, pero, hombre, ya que estoy aquí, una experiencia como esa sí me gustaría tener. Y yo recuerdo que me llevó, había gente en la puerta esperando, me pasó, hablé con el pastor, estuvimos hablando, el pastor y yo, y preguntando cosas, bien. Y bueno, ahora vamos a tener el culto y luego seguimos hablando. En el culto era un lugar un poquito más grande que este, no había banco, no había silla, las sillas las apartaron, las personas nos poníamos de rodillas con nuestra Biblia delante del altar, estábamos todos arrodillados. Yo recuerdo con mi Biblia, yo me arrodillé también, me postré delante, mi Biblia quedó debajo de mí y ahí estuvimos orando un cierto tiempo. Después de ese cierto tiempo, yo vi que en mi Biblia sí que es verdad que había un montón de cosas de colores, piedrecitas así doradas y tal. Yo miraba para todos los lados y digo, a ver quién me lo estará echando a mí esto, ¿no? Yo miraba, digo, a ver esto de dónde sale. Pero también me fijé en los demás y vi personas que estaban con el cepillo de dientes, sacando el polvo de oro de las grietas del suelo. Vi que tomó también algunos en las paredes, que también había ladrillos, pero había cositas doradas en los ladrillos, y veía cómo estaban rascando los ladrillos. Pero estaban todos ahí de rodillas buscando y tal. Entonces yo me levanté, cogí mi Biblia, me levanté y hablé con el pastor. Y yo le pregunté, pastor, ¿por qué? Explícame esto, ¿por qué es necesario esto? Porque no entiendo quizás la sanidad, los milagros como sanidades, lo veo más útil, lo veo más... ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y él me dijo, mira, date la vuelta y mira. Y vi lo que os estoy contando, buscando, con paletitas, con cepillo de dientes. Dijo, Dios tiene que lanzar esa muestra, que es insignificante, no vale nada. Pero es la única forma de que el pueblo de Dios se arrodille para orar. Es la única manera de que el pueblo de Dios se arrodille y busque a Dios. Dios tiene que hacer cosas para que nos arrodillemos. No es importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estemos delante de su presencia. Pero nosotros buscamos el polvo de oro, buscamos las manifestaciones, buscamos las cosas físicas, naturales del mundo. Esa cajita que yo recogí, la tengo en mi casa todavía, la guardo como testimonio. Cada vez que la veo digo, cabezones somos. La tengo como testimonio de lo cabezones que somos. Dios tiene que hacer estas cosas para que le busquemos a Él. Que le busquemos de todo corazón. Si es oro, nos arrodillamos y hacemos lo que sea. Pero por Dios no. Lloramos porque no tenemos dinero y hacemos cualquier cosa por eso. Pero por Dios no. Eso es lo que a mí me causó tristeza. Me fui triste. Lo llevé como testimonio de la tristeza que me provocó. Dije, es cierto. Qué extraños somos. Qué extraños somos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Las personas que están dentro de este lugar, tenemos que buscar dónde está vuestra verdadera tristeza. Si es la tristeza del mundo, por favor, tirémosla. Que hoy la tiremos. La tristeza que hoy tenemos tiene que ser la oportunidad para renovar nuestras vidas delante de Dios. Que tomemos este pacto en el día de hoy. La tristeza del mundo que trae la muerte, la tenemos que tirar. Desechémoslas totalmente. Las verdaderas lágrimas que vienen de parte de Dios trae salvación y trae vida. Esa tristeza que me da Dios es para que le mire solo a Él. Que hoy podamos salir mirando solo a Cristo, solo a Dios, porque Él es el único digno
de que lo miremos. Lo demás, no llores por nada. No llores porque ayer perdió tu equipo o ganó. No llores por las cosas del mundo. Da igual. La tristeza es natural, es normal. Pero que no te lleven a la muerte, que no te lleven a la depresión. Tenlo como una oportunidad para buscar a Dios. Tenlo como una oportunidad para renovar tu vida. Tenlo como una oportunidad para que Dios obre en tu vida. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Que hoy podamos tener esta palabra. Padre, oramos, dándote gracias en el día de hoy por este día que es el día lleno de gracia, ese día que nunca antes hemos vivido y que nunca volverá. Y permítenos, Señor, que podamos estar orando delante de tu presencia, buscando tu rostro con gratitud. Señor, que hoy podamos tirar toda nuestra tristeza mundana dentro del Evangelio, que todas las lágrimas, Señor, que derramamos o que hemos derramado por cosas o por causas del mundo, que podamos ponerlas dentro del Evangelio, que cada acontecimiento, que cada causa, que cada situación las podamos convertir en nuestras oportunidades, al igual que hicieron los remanentes de la época de la Biblia. Que no derramemos lágrimas incorrectas, Señor, sino que tengamos lágrimas que te busquen, que busquen tu voluntad para salvar esta época, para salvar esta generación. Y no solamente esta generación, sino para que podamos salvar las generaciones que vienen detrás, las generaciones futuras. Señor, que este día sea un día sin precedentes, que nunca más va a volver, donde se cumpla el pacto del Calvario, donde se cumpla ese pacto del Monte de los Olivos, que se cumpla ese pacto del aposento alto de Marcos, que ese día, en ese tiempo y que en ese lugar donde se cumple el pacto sea este el momento y este lugar. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.